¿Cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de saludarlo. ¿Cómo anda? Buenas tardes. Buenas tardes, ahí enterándome, quisiera irme a vivir a Santiago del Estero, siempre que el bono fuera en dólares, por supuesto. No, estaríamos hablando de bono en pesos. Por ahora, Pero 90, ahora, bueno, en pesos no está mal tampoco. más allá de la humorada. Claudio, usted ha sido integrante del Fondo Monetario Internacional. Es un hombre que conoce mucho, puertas adentro. Hace un tiempo que no hablábamos, le agradezco este contacto. ¿Qué piensa que está ocurriendo, que está sucediendo dentro del fondo, en esas reuniones con el equipo técnico del fondo de ayer, por parte de los que acompañaron a Martín Guzmán, y el eventual encuentro, veremos cuán profundo, con Cristalina Georgieva de Guzmán en el transcurso del día de hoy en un rato? Bueno, hay varios elementos. Por supuesto, lo de los 90.000 pesos es un tema que voy a tratar enseguida. En lo que se ve el recuadro, creo que es importantísimo lo que le pasó a la señora Cristalina Georgieva, que fue que se le dio un voto de confianza. Había un problema de ataque y de estudios que decían que ella, mientras estaba en el Banco Mundial, había forzado a mejorar ciertos números de la China para ciertos índices. No es nada, no tiene nada que ver con dinero ni nada por el estilo. Se pensaba eso, pero políticamente ella ganó una batalla importante y eso digamos, le da fuerza en el Fondo Monetario como jefa, porque había realmente dudas importantes, y eso hace que la principal aliada de la Argentina en el fondo esté bien. O sea, incluido apoyada por los Estados Unidos. Podemos hablar de eso en otro momento. Eso es una cosa muy importante para que haya avance, y yo creo que tanto el jefe de gabinete como Guzmán van a encontrar a alguien de mejor humor, pongámoslo así. Ahora, la parte técnica, yo creo que se ha seguido trabajando. Los números, digamos, de lo que uno llamaría Excel, los cuadraditos de Excel deben estar todos preciosamente armados, pero el tema es la realidad de esos números, especialmente después de las PASO y antes de las elecciones. Los 90.000 pesos son un indicador de otras cosas igualmente graves, y eso le puede crear muchos problemas a la Argentina y crear problemas de credibilidad, porque puede venir el jefe de gabinete, puede venir Guzmán y decir, no, nosotros vamos a hacer tal cosa, pero afuera e incluso adentro se dice, no, pero esto no puede ser, esto va a explotar por alguna parte. Bueno, Así que está complicado. Yo creo que va a haber programa después de las elecciones, pero todavía no estamos en plano, estamos todavía cuesta arriba. o sea, no estamos en foco, estamos cuesta arriba, el acuerdo no es en el corto plazo, en el mejor de los casos entonces será antes de fin de año o en el verano argentino. Correcto, van a tener que trabajar, van a tener que sacrificar algunas vacaciones la gente del gobierno. Hoy el fondo advirtió que no hay ancla, definitivamente, Correcto. por la fuerte emisión monetaria de la inflación. El dato se va a conocer el jueves aquí, del mes de septiembre, aparentemente se recalentaron algunos precios. En cualquiera de los casos, Argentina es la cuarta economía con más inflación del planeta. Detrás de Venezuela, 2.700% anual, Sudán, 115%, Surinam, 48,6%. Y no tan lejos de Yemen, 45%, Zimbabue, 41%, etc. ¿Usted cree que el principal problema es la inflación o en realidad la inflación es poner en superficie lo que está subyacente, que es un problema de estructuralidad macroeconómica de la Argentina? A pesar de que vivo hace muchos años acá en Estados Unidos, mi argentinidad no ha desaparecido, y yo creo que es estructural, es un problema, digamos, las fuerzas relativas de gremios o de algunos sindicatos
empresa, y es la maquinita. El gran tema no puede ser otra cosa, es el déficit fiscal, un déficit fiscal que pueden decir no nos estamos endeudando tanto, pero nos estamos endeudando con la gente que tiene billetes, y eso es un problema muy, muy serio. La única manera de lograr mejorar las cosas es poner las finanzas en orden, un tipo de cambio, no voy a decir de 200 o 190, pero un tipo de cambio distinto del que hay, sincerar los precios, como se decía en otra época, porque estaba leyendo que se han subsidiado los productos petroleros en 120.000 millones de dólares en los últimos años en la Argentina. No sé si estoy en lo correcto. Todo eso indica... Los subsidios, perdón, los subsidios energéticos, ayúdame Javi, en los últimos 20 años fueron de 135.000 millones de dólares. Eso es como una tercera parte del Producto Nacional de la Argentina. No es que haya sido todos los años, pero es un 2% de subsidio, no necesariamente, que se le da a todos, pero los que menos lo reciben son los pobres. Sí, eso porque de hecho el subsidio al gas hacía que alguien calefaccionara la pileta climatizada de un barrio privado a un valor muy por debajo del de mercado, y que alguien que se abastecía con garrafa para calefaccionarse o cocinar, la de 10 kilos que le alcanzaba para 10, 15, 20 días en invierno, en el mejor de los casos, la terminara pagando incluso por encima de ese mismo valor que pagaba aquel que estaba calefaccionando su pileta, digamos, ¿no? Te doy, Paulino, la cifra exacta. Entre 2002 y 2020 los subsidios a la energía fueron de 143.000 millones de dólares. Perfecto. Esto es más del triple que la deuda que tiene la Argentina con el FMI, y solo en los últimos 12 meses los subsidios representaron 9.000 millones de dólares. Buena precisión para algún dato adicional que ya incorpora el propio Claudio Loser. Claudio, lo último. Dicen que a Guzmán, pero particularmente a Mansur, que sería como el respaldo político a Guzmán, si es que hiciera falta, en medio de las cosas que se dicen acá, allá, etcétera, y lo debilitado del equipo económico después de las cartas públicas de la vicepresidente y los cuestionamientos del fuego amigo, etcétera. Dicen que Guzmán va a abrazar, el propio Mansur va a abrazar y cobijar a Guzmán, y que por eso va a reunirse con inversores el próximo viernes en Nueva York, etcétera, y tal vez haya algún contacto con el fondo. Y todo el mundo lo que se supone que le van a preguntar es ¿quién manda en la Argentina? A la distancia, ¿esa pregunta tiene una respuesta sencilla o tan sencilla como aquí o no tanto? Tan sencilla, creo que tan sencilla como allá, o sea, voy a decir la interpretación de aquí, que la señora Fernández le ganó al señor Fernández, pongámoslo de esa manera. Que la vicepresidenta es la que manda, no en el país, porque es mucho más complicado, pero ciertamente en la así llamada coalición de gobierno. Enorme abrazo, Claudio. Placer de tenerte. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por la paciencia en escucharme en estas diatribas que yo hago. Son un placer y son muy bienvenidos siempre. Un abrazo. Ahí estaba.